Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa favorito que es Seguridad Electrónica a tu servicio. Soy Jocelyn Malma, licenciada de la carrera de Ciencia de la Comunicación y tenemos como invitado a un grande que es el ingeniero Edwin Santos, quien CEO del Instituto para la Democracia Digital y ex viceministro de Comunicaciones. Con él vamos a explorar temas de mucha relevancia acerca de la electrónica, acerca también del presente y futuro de nuestro país, como lo que es la inteligencia artificial, cómo puede ser mejorada y cómo podemos enfrentar este entorno digital. Y es por eso que le damos una bienvenida. Bienvenido, ingeniero, ¿qué tal? Primero, agradecer la invitación. Creo que es importante hablar de seguridad electrónica y ponerlo, como dice el programa, al servicio de las personas. Y hoy día lo que queremos es justamente eso, hacer la intersección entre seguridad electrónica e inteligencia artificial. Muchísimas gracias por la invitación. Ingeniero, ya que usted tiene tanta experiencia acerca de todo lo que es la electrónica y sobre todo la inteligencia artificial, ¿cuáles son los principales desafíos o retos de la seguridad electrónica que enfrenta el Perú en estos momentos? Esa es una pregunta crucial porque eso nos va a dar mirada con perspectiva al país. En verdad, un primer tema que creo que vale la pena subrayar es el tema de la infraestructura. No es lo mismo estar conectados en Lima que en las provincias, no es lo mismo estar conectado en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Por ejemplo, ese tema de conectividad es un tema absolutamente crítico. El Perú tiene 100.000 centros poblados, de los cuales 97.000 son rurales y 3.000 urbanos. De esos 97.000 rurales, hay más de 60.000 pueblos que no tienen ningún tipo de conectividad, no tienen ningún tipo de comunicación, no tienen siquiera telefonía. Entonces, esa brecha de conectividad es enorme. A pesar de los altos niveles de inversión del Estado, por ejemplo, y también de los privados, todavía quedan esos márgenes importantes por cubrir. Y ahí creo que tenemos que ser críticos con la cosa, por ejemplo, en la perspectiva del Estado. El Estado en los últimos 10 años ha invertido en el famoso proyecto de red dorsal más las redes regionales, más o menos 2.500 millones de dólares. Pero esos son diseños hechos hace 10 años. Y entenderán que en 10 años hay hay pérdida en la vigencia tecnológica y eso se vuelve crítico. Para centrar solamente ese detalle, por ejemplo, los proyectos iniciales de conectividad regional de Apurímac, Ayacucho o Huancavelica tenían un diseño de 4 megas por segundo. Tú revisas tu celular en este momento, chequeas cuál es el nivel de conectividad y es pues 10, 20 veces más lo que tienes como ancho de banda y a un precio muchísimo menor. Entonces, infraestructura es un primer punto, y esa infraestructura no solamente de telecomunicaciones, sino también necesitamos infraestructura complementaria, necesitamos centrales de conectividad que estén distribuidas a lo largo del país. Lamentablemente seguimos manteniendo la misma concepción casi colonial, inclusive respecto a nuestra descentralización tecnológica. Y básicamente son Lima y luego algunas capitales de provincia, pero claramente no llegamos a todo el país. Entonces, ese es un primer reto fundamental, la infraestructura. Y un segundo reto enorme, claramente, es el tema de los recursos humanos. Exacto. O sea, ¿dónde están los recursos humanos para enfrentar la ciberseguridad en este momento? Para enfrentar la ciberseguridad con la administración de recursos de inteligencia artificial. No tenemos personal especializado. Y los que acceden básicamente a ese tipo de recursos humanos obviamente son las grandes empresas privadas, los bancos, qué sé yo, las empresas principales, pero la pequeña y mediana empresa, que es mayoritaria en el Perú, prácticamente no tiene acceso y no tiene recursos humanos suficientes y necesarios para afrontar un tema que es crítico. Tan importante, por ejemplo, la conectividad, hay una brecha enorme. Entonces, como sabemos, la inteligencia artificial ha revolucionado muchos sectores, por ejemplo, lo que es la robótica, comunicación, jurisdicción, entre otros. Entonces, con su expertise, ¿me podría decir qué medidas debemos tomar
en cuenta para equilibrar la innovación tecnológica con la protección de derechos de los ciudadanos? Bueno, eso también es una pregunta muy importante y son varios puntos los que estás tocando en este momento. Y un poco ubiquemos qué cosa es lo que hace la inteligencia artificial dentro del tema de ciberseguridad. Una de las cosas fundamentales del trabajo de los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, es el desarrollo de patrones. Entonces, si yo tengo acceso a imágenes y al mismo instante puedo tomar decisiones en base a esas imágenes que yo veo porque encuentro un comportamiento anómalo, o sea, un comportamiento no común, entonces puedo tomar decisiones de intervenir en ese momento. Eso, por ejemplo, es crítico en varios lugares. Ahora que se viene la APEC los siguientes días acá al país, entiendo yo que debería ser una de las medidas. ¿Okay? Una de las cosas en las que puede aportar la inteligencia artificial, que es el tema de desarrollo de patrones. Ahí todavía nos falta avanzar muchísimo. Básicamente somos importadores de tecnología y lo que hacemos es adquirir equipos que tienen alguna funcionalidad respecto a este tipo de cosas. Entonces, el otro punto que es a mediano y largo plazo es desarrollar nuestra propia tecnología respecto a ciberseguridad también, pero eso significa ir nuevamente al tema de recursos humanos y aquí estamos todavía en pañales en lo que respecta a ciberseguridad con inteligencia artificial. Si estamos en pañales en inteligencia artificial, en lo específico de inteligencia artificial y ciberseguridad, estamos aún más en pañales. Todavía las universidades están tibiamente faltan personas proponiendo, que se capaciten también para eso. En ese sentido. Faltan personas que se capaciten al respecto. Sí, y creo que tenemos dos niveles importantes de capacitación. Un nivel sumamente profesional, que tiene que ver con ciberseguridad. Tenemos muy pocas ofertas locales, es decir, nacionales, respecto a eso. Y si no hay ofertas locales, tenemos que empezar a mirar afuera. O sea, ahora es posible desarrollar cursos a distancia con certificaciones importantes respecto a eso. Pero el público masivo, el de la pequeña y mediana empresa, también necesita ser capacitado en el uso de herramientas de ciberseguridad y en lo posible cómo combinar eso, por ejemplo, con algunas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, a ojo de buen cubero podemos decir, ¿cómo podemos integrar entonces la inteligencia artificial para la mejora de seguridad electrónica en el país? Bueno, un poco voy a tratar de ser lo más sintético posible en la explicación. O sea, dentro de la inteligencia artificial existe lo que se denomina el machine learning, ¿de acuerdo? Que permite identificar, que permite bloquear ataques, pero para esto necesitamos data. Y entonces, uno de los grandes problemas que encontramos cuando queremos desarrollar inteligencia artificial es el ordenamiento de nuestra data. Hay instituciones, tanto públicas como privadas, donde uno quiere, por ejemplo, empezar a organizar su información para luego tomar decisiones basado en sistemas de inteligencia artificial. Y el primer gran escollo que encontramos es el desorden de sus datos. Entonces, claro, ahí hay un trabajo profundo que hacer. Tenemos que ir a una estandarización, por ejemplo, a niveles de Estado. Ustedes pregunten en cualquier ministerio, en cualquier OPD, en cualquier gobierno regional, en cualquier gobierno local, van a ver que en cada una de las entidades hay N bases de datos que no están necesariamente organizadas, y eso significa una enorme dificultad para avanzar en lo que es, por ejemplo, inteligencia artificial. Y si eso lo llevamos al campo de la ciberseguridad, todavía peor. Entonces, como usted me dice, hay preocupación. Entonces, también hay preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial. Hay otros que utilizan para un mal fin. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos tener esto en cuenta para equilibrar la innovación y tomar precaución al respecto y no hacer un mal uso al respecto, ¿no? A ver, acá hay un tema crítico que tiene que ver con la protección de datos personales, que es la ley 29733. Pero esta ley no recoge, por ejemplo, temas que tienen que ver con inteligencia artificial. O sea, estamos desfasados ya en la parte legal. O sea, a ciencia cierta,
no tenemos todavía una espalda legal, normativa suficiente, por ejemplo, para el uso de lo que tú me estás comentando. O sea, y yo doy un ejemplo, una entidad X del Estado tiene N cámaras distribuidas, N cámaras inteligentes distribuidas en un sector, pero hemos visto que a veces hay anuncios de que, por ejemplo, tal marcha o tal circunstancia va a ser monitoreada por estas cámaras, pero ahí vale la pena preguntarse, oye, ¿y qué pasa con la delincuencia común? O sea, ¿en qué momento actúan estas cámaras de esa manera, identificando en este caso a individuos que seguramente están en una base de datos y que podrían ser pasibles de ser peligrosos, que complicados? Todavía no se cambia la normativa. Claro. La normativa protege el derecho de los datos de las personas para no violentar su privacidad. Sí, pero también existe el sesgo de que yo manejo la información y por lo tanto yo tengo prerrogativas sobre esa información. Y por lo tanto yo lo dispongo como creo conveniente. Y no puede ser eso. Eso tiene que estar legislado, eso tiene que estar normado, porque todos tenemos los mismos deberes, pero también tenemos los mismos derechos en ese sentido. O sea, parte de la protección actual de derechos humanos es justamente la protección de nuestros datos personales. Claro que sí, pero eso hay que tener en cuenta de que más bien para nosotros no vulnerar eso, siempre y cuando se debe utilizar cuando una persona comete algún delito como para poder identificar. Sin embargo, con esa normativa hay que actualizarlo. Entonces, la pregunta sería, ya yendo como estamos planteando sobre la inteligencia artificial, ¿cómo avanza la inteligencia artificial en el Perú? ¿Cuál es la ubicación de nuestro país en la América Latina? Gracias por la pregunta. El año pasado se difundió lo que es el índice latinoamericano de inteligencia artificial. La primera posición la tiene Chile con 72 puntos y un poco más, y nosotros estamos ubicados después de Brasil, después de Uruguay, después de Argentina, después de México, después de Colombia. En el séptimo puesto, con un índice aproximado de 45 puntos. 72 de Chile contra 45 de Perú. O sea, nos doblan en el índice latinoamericano. Pero, ¿qué significa ese número? Creo que vale la pena detenernos un poco ahí. ¿Qué cosa es lo que mide ese 45? Mide una serie de variables que tienen que ver con algunas cosas que me has ido preguntando. Por ejemplo, una variable es, oye, ¿cómo estamos en infraestructura? Estamos más o menos en promedio que América Latina. Pero ¿cómo estamos en lo que es regulación y visión institucional? Estamos arriba, casi al 100%. O sea, la parte normativa es, a pesar de todo, es lo que más se ha desarrollado. La primera ley de inteligencia artificial, aunque parezca increíble, es la peruana. No es la europea que salió meses después, es la peruana. Pero así como hay esas fortalezas, también tenemos debilidades. Por ejemplo, una debilidad absolutamente crítica es que tenemos bajísimos niveles de investigación. Es decir, ni las universidades, ni las empresas, ni el Estado está trabajando investigación profunda en desarrollo propio que tenga que ver con inteligencia artificial, y mucho menos en investigación más desarrollo, es decir, en investigación aplicada, es decir, que tú tengas productos que los puedas utilizar en la industria, que lo puedas usar en una empresa, que lo puedas usar en instituciones. Es decir, no solamente sea un trabajo de compilación de información con algunos resultados interesantes, sino que además tenga productos que sean aplicables. Ahí estamos absolutamente en el suelo, estamos en el 20%, ¿de acuerdo? ¿Y qué otra cosa claramente nos falta? Obviamente el desarrollo de los recursos humanos. O sea, a gritos necesitamos tener nuevas carreras de inteligencia artificial y a nivel de pregrado, a nivel de posgrado. Necesitamos masificar el uso de herramientas de inteligencia artificial con nuestros más de 600.000 docentes a nivel del Estado, en el sector salud, en el sector seguridad, porque esas herramientas sí están al alcance. Entonces, en su introspectiva, ¿cómo combina usted la inteligencia artificial con la seguridad electrónica? Bien, creo que la inteligencia artificial ha llegado para sumarse a la seguridad electrónica. Las cámaras inteligentes ya no son suficientes. Perdón, las cámaras ya no son suficientes, por eso están las cámaras inteligentes. Es decir,
que a partir de determinados comportamientos yo sepa con una cámara inteligente, por ejemplo, el movimiento de alguien que quiere robar en un automóvil. Porque esos pequeños movimientos, que un buen entrenamiento de estas cámaras inteligentes me va a permitir prever el delito. Me va a permitir no que tenga pues 50 monitores con 50 personas mirando los monitores, sino directamente la inteligencia artificial administrando esos contenidos. Me va a permitir desarrollar patrones de tal manera que si hablamos de seguridad electrónica, estamos hablando de que tenemos algunas industrias críticas, y en esas industrias críticas tenemos que saber, como parte de esa seguridad electrónica, que no vaya a ocurrir un desastre, que no se vaya a malograr algo y vaya a parar, qué sé yo, pues por decir algo tan simple como la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, en cada uno de esos campos, creo que el aporte de la inteligencia artificial es enorme y claramente optimiza todo el proceso. Este es un tema extrapolable. Entonces, yo quería comentarle y también mencionar cuáles son entonces los principales desafíos que enfrenta el Perú para la implementación del sistema de seguridad electrónica con la inteligencia artificial en estos momentos. Bueno, son varios dependiendo de dónde querramos medir estos desafíos. A nivel macro, claramente la infraestructura. Y dentro de la infraestructura de conectividad. O sea, no tenemos conectividad en todo el país, ni mucho menos. A nivel de recursos humanos, nos faltan recursos humanos especializados, no solamente en ciberseguridad con un buen nivel de formación, sino necesitamos recursos humanos que ahora trabajen con ciberseguridad de la mano con inteligencia artificial. Claramente todavía no existe propuestas de ese tipo dentro de qué sé yo, al menos que yo conozca, dentro de las ofertas educativas acá en el país. Necesitamos hacer que la ciberseguridad no solamente sea para las grandes industrias, sino para la pequeña y mediana, que es masiva. O sea, ¿cómo hacemos que todos esos recursos estén a disposición de las MIPES? Creo que es un reto también importante al cual deberíamos acercarnos. Ya, entonces nosotros para emerger en este tema, ¿qué oportunidades nos puede ofrecer la inteligencia artificial para mejorar el sistema de seguridad en las infraestructuras críticas que tenemos en el país, por ejemplo, en los aeropuertos o centrales eléctricas? Bueno, creo que son varias en verdad, ¿no? Analizar grandes volúmenes de datos creo que es un tema que lo hace muy bien, es uno de los core business, si es que es aplicable el término, de las cosas principales que hace la inteligencia artificial, y este es un tema de absoluta relevancia en los aeropuertos. En los aeropuertos tenemos N cámaras dispuestas, esas cámaras ya tienen que ser inteligentes, pero esa data tiene que ser procesada en tiempo real. Ya no podemos darnos el lujo en términos de seguridad de procesarlo después, analizarlo después. Tiene que ser en tiempo real para tomar decisiones ahí mismo. Y en lo que es centrales hidroeléctricas, creo que hay mucho por hacer, ¿no? O sea, ahora la inteligencia artificial camina de mano de drones, ahora la inteligencia artificial permite acceder a lugares que son difíciles de acceder, porque, por ejemplo, en donde hay alta tensión hay muchísimo peligro de manipulación si es un ser humano. A pesar de los grandes protocolos que se toman en ese sentido, pero por ejemplo, dentro de eso, el trabajo de ciberseguridad va de la mano ya con robots que permitan hacer justamente manipulaciones y por lo tanto ir haciendo los ajustes que necesiten, que se requieran, ir haciendo los testeos que hacen falta para poder finalmente tener una administración mucho más efectiva y eficiente. Entonces, si hablamos nosotros de cámara de seguridad, de alta inteligencia, si existen entonces marco legal que regulen esas tecnologías de vigilancia basadas en inteligencia artificial, ¿existe? No, ahí lo que tenemos que ir haciendo es ir actualizando la legislación en este respecto. Existe, como comentaba, una ley que defiende
el hecho de que seamos individuos, los datos personales, ¿de acuerdo? Y dentro de eso está claramente el de las imágenes, está lo que todos utilizamos, nuestras huellas dactilares, lo que tenemos en el iris, cada uno de nosotros, y que en algún momento, recuerden que había saltado porque una empresa estaba comprando iris para hacer unas pruebas aquí en el país respecto al uso de determinado software. Creo que pagaban una determinada cantidad de dinero y a partir de eso les tomaban el iris como ejemplo. Entonces, hay una ley de protección de datos personales, pero ya no es suficiente. Tenemos que actualizar esa ley respecto a los enormes desarrollos y a la rapidísima velocidad con que va avanzando la inteligencia artificial en general. O sea, la evolución que se está dando en esta cuarta revolución industrial, la diferencia más sustantiva es que lo estamos haciendo en un tiempo muchísimo más corto de que lo que sucedía en la tercera, segunda y obviamente primera revolución industrial. Es demasiado rápido el cambio y por lo tanto tenemos que estar alineados y tenemos que estar preparados para esas circunstancias. Ya, entonces, ¿cómo nosotros, si es que ya esto merma, cómo nosotros protegeríamos, ¿no?, lo que son los derechos de la privacidad de los ciudadanos? Bueno, ahí esto es un trabajo que debemos asumirlo desde diferentes frentes. O sea, en teoría es un trabajo para el legislativo, pero creo que todos somos conscientes de lo que está ocurriendo con el legislativo, o podría ser un trabajo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia, el Consejo de Ministros, pero la sociedad civil también tiene que estar en condiciones de trabajar. Por ejemplo, podría ser un tema para trabajarlo entre el Colegio de Ingenieros de Lima y el Colegio de Abogados de Lima, porque claro, tenemos que actualizarnos rápidamente. O sea, la sociedad civil organizada tiene que ser parte de esa respuesta, tiene que ser parte de esa solución. Y creo que ninguno de nosotros puede hacerse de lado, sino más bien presentar propuestas desde alguna de esas perspectivas. Entonces, yendo ya para adoptar esta inteligencia artificial para las empresas peruanas de seguridad electrónica para optimizar, ¿cómo podemos regularlo? ¿Cómo podríamos optimizar para la protección de nuestros clientes en ese aspecto? Yo creo que el tema de ciberseguridad con respecto a las empresas, y ahí vale, repito, la pena distinguir entre la gran empresa y la pequeña y mediana empresa. La gran empresa tiene su propia cobertura, normalmente ya deberían tener como gran empresa su responsable de ciberseguridad. Digamos que el único detalle aquí es que esa oficina de ciberseguridad ahora tiene que estar alineado a los temas de inteligencia artificial, ahora tiene que adoptar la inteligencia artificial, pero el otro lado es la pequeña y mediana empresa. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, y ahí hay un trabajo enorme de llegar con los recursos necesarios hacia las pequeñas y medianas empresas. El usar cámaras inteligentes, el tener acceso a que ellos no estén combatiendo siempre con temas que tienen que ver con, por ejemplo, con phishing, que tienen que ver con el uso de malware para poder acceder a información y robarles o qué sé yo, aprovecharse de digamos que de lo que ellos en algún momento a veces se animan a hacer transacciones en línea. Entonces creo que ahí hay un trabajo enorme por hacer, y lo que creo que falta ahí más bien es alentar a que más empresas tomen sus medidas respecto a temas de seguridad. Para eso tenemos que darle ofertas accesibles que tienen que ver no solamente con el equipamiento, sino con el entrenamiento de las personas, entrenamientos básicos en algunos conceptos de los que estoy comentando. Creo que es fundamental y está al alcance de todos. Ya, ¿y cómo podríamos implementar lo que es la inteligencia artificial en la educación, en los colegios, en las universidades? Bueno, gracias por la pregunta. Yo soy parte del Instituto para la Democracia Digital, soy miembro de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial, soy parte del Comité de Inteligencia Artificial de acá, del CIP, de la sede de Lima.
Entonces, creo que vale la pena mirar esto en corto, mediano y largo plazo. En el corto y mediano plazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En educación, entrenar a nuestros docentes. A nosotros nos ha tocado capacitar, por ejemplo, muchísimos docentes a nivel de universidades, cerca de 2.000 personas, entre universidades públicas y privadas dentro y fuera del país. Y claramente no están adoptando todavía de una manera importante el uso de la inteligencia artificial. Todavía hay mucho prejuicio y al no interactuar con... Piensa que son difíciles sí, hasta de manejarlo. Son difíciles o que le va a quitar espacio, y es todo lo contrario. O sea, lo que va a hacer la inteligencia artificial es ahorrarles trabajo. Hay un estudio del MIT que proyecta más o menos en 40% ese ahorro del tiempo, mejorar la calidad de su trabajo 18% según la misma fuente. Pero algo importante es que yo no tengo que ser especialista, tú eres especialista en periodismo, entonces tú sabes editar videos, pero un docente no necesariamente. Oye, ahora con la IA puedes editar videos de una manera muy sencilla. Hay plantillas para eso también. Sí, ahora con la IA puedes crear imágenes, desarrollar audios, conversaciones, tener una aprender otro serie de recursos que están absolutamente a la mano. El aprender idiomas es una cosa mágica. Ahora tienes un profesor 24/7/365 en el idioma que tú quieres para practicar el hablar o para practicar el escribir. Es decir, muchísimos recursos que van a permitir, repito, ahorrar tiempo, mejorar la calidad del trabajo y hacer cosas que nunca ha podido hacer el profesor, y tener con esto una cantidad de recursos así absolutamente inagotables. Entonces, ¿qué hay que hacer a mediano plazo? Capacitar a los docentes. Luego, igual hay que capacitar a los alumnos, hay que capacitar a los padres de familia. Pero el tema llega hasta mucho más allá. O sea, si queremos un desarrollo, no solamente en ciberseguridad, si queremos un desarrollo en general en transformación digital, lo que tenemos que hacer es trabajar con los más pequeños. Un niño de 3 años, 4 años ya puede programar y hacer robótica sin necesidad siquiera de leer o escribir. Porque finalmente programar significa ordenar, programar significa desarrollar un algoritmo que es una secuencia lógica para resolver un problema. Y si ustedes revisan quiénes son los países más desarrollados, en verdad, son los que están trabajando con los niños en todo lo que significa STEM y todo lo que significa lo que acabo de comentar. Y tenemos que trabajar desde los niños de esa edad, y por lo tanto creo que uno de los primeros llamados son los docentes del nivel de educación inicial, que tienen que estar altamente capacitados para ese cambio, y de la misma manera los de primaria, los de secundaria y obviamente con mayor razón los de universidad. Concuerdo con usted. Para concluir, entonces, usted como el rol que tiene, que es el CEO del Instituto para la Democracia Digital, ¿qué recomendaciones nos haría para fomentar el entorno más seguro en este espacio digital peruano? Primero, a conocer de qué estamos hablando en ese entorno. Hay que interactuar con los aplicativos que ahora están al alcance de la mano en línea, y que con una cuenta de correo puedo hacer las cosas que acabamos de comentar. Luego de interactuar, siempre hay que tener cuidados clarísimos, es decir, hay que proteger las claves de acceso de nuestro correo electrónico. Esa clave de acceso, además, hay que darle un doble nivel de seguridad, porque no solamente con tu clave puedes acceder a tu correo, sino también con un mensaje que te mande al celular, y solamente tú autorizas tu acceso. Y a partir de eso, creo que vas a poder cuidar de buena manera el acceso a software malicioso, y obviamente un poco de educación para ello, pues no, o sea, yo no puedo libremente al primer enlace que me llegue a mis redes sociales hacerle clic, porque fácilmente ahí me hacen phishing, ahí me están, no solamente me están ingresando un virus, sino más peligroso que eso, me están a veces accediendo a datos que son importantes, como los datos financieros. Entonces, eso es un tema ya de educación.
Muchas gracias, así concluimos y le damos las gracias también al ingeniero que también es CEO, ¿no?, del Instituto para la Democracia Digital, el señor Edwin Sierra. Muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí presentes y síganos en nuestras próximas ediciones porque él ha tenido una visión muy clara acerca de la inteligencia artificial, lo que puede fortalecer nosotros en el ámbito peruano, qué es lo que tenemos que enfocarnos también en un presente y un futuro. Y así vamos a continuar con más ediciones acerca de innovación, tecnología y seguridad. Hasta la próxima.